1999년 페루리마 시내세관 집회를 하는데 가슴이 얼마나 뛰는지 견딜 수가 없었어요. Él predicó solamente la sangre de Jesucristo. Esa gran campaña evangelística se convirtió en una oportunidad para abrir un gran camino para la misión latinoamericana. Dice el capítulo 9 de Hebreos que Jesucristo se presentó ante el santuario o en el santuario celestial no hecho de manos. Se presentó para quitar de en medio el pecado. ¿Y sabe qué me gusta de ese capítulo 9 de Hebreos? Que por la obra de Jesucristo, Él en la cruz compactó la consumación de los tiempos, compactó el tiempo, porque Dios no está sujeto a tiempo, Dios es eterno. Así es que ahora tenemos redención eterna. A través de su siervo nos leía este pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 14, que nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que mi vida de santidad no depende de mí, sino que en Cristo ya he sido santificado. Que en Cristo, en esa obra perfecta en la cruz, no hay nada más que yo pueda hacer, solo creer en lo que Él hizo por mí. Imagina la próxima generación, construyendo el mañana a través del servicio a los demás. Imagina a los líderes del mañana, poniendo la felicidad de los demás por encima de la suya. Imagina la felicidad que viene de la esperanza, no del materialismo o la ambición. Imagina poner nuestra esperanza en los jóvenes en vez de desesperación. E imagina a nuestros jóvenes cambiando el mundo a través del intercambio de sus corazones con otros. ¿Ves cómo todo se conecta? Muy bien, ahora ves lo que IYF ve. La Asociación para Jóvenes IYF es una organización no gubernamental del primer nivel dedicada al crecimiento espiritual, intelectual y emocional
de la juventud en todos los rincones del planeta. IYF provee el entrenamiento y las oportunidades prácticas que los estudiantes necesitan para superar los desafíos y las dificultades de la vida, para pensar profundamente, para descubrir que la verdadera felicidad viene del corazón. Hoy, el mundo se encuentra cautivado con la forma exclusiva en que ayudamos a los jóvenes a descubrir el poder de su juventud. El interés activo y el apoyo de líderes globales de todos los continentes, junto a educadores internacionales y dignatarios, se alinean con la incansable labor que realizamos para crear un futuro puro y brillante. Eventos especiales y conferencias. Desarrollo del intelecto. Programas de voluntariado internacional. Intercambio cultural. Música y danza. Entrenamiento en liderazgo. Estamos construyendo el futuro, un joven a la vez. Ve cómo todo se conecta en IYF. Campamento Mundial de IYF. Cantata navideña del Coro Gracias. Cantata de Pascua del Coro Gracias. Invitados ilustres. Charlas del corazón. Voluntarios médicos Buenas Nuevas. Voluntarios internacionales Good News Corps. Campamento de inglés en México. Campamento de inglés en Haití y en otros países. Academias de IYF. Desafío, cambio y unión. Festival de regreso de los voluntarios internacionales. IYF.
versículo 3. ¿Ya buscaron? Vamos a leer. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hasta el 28 hemos leído. En la vida nuestra, tener la certeza del perdón del pecado es una bendición muy grande, porque desde ahí empieza toda la bendición que viene de Dios. Es el paso primero y el tema principal de la vida de fe. Jesucristo mismo también así predicó: bienaventurados los pobres en espíritu, porque es de ellos el reino de los cielos. Cuando Jesucristo empezó a predicar oficialmente, públicamente, Él, abriendo la boca, primeramente tocó el tema de la bienaventuranza sobre el reino de los cielos. La bendición que dice la Biblia se refiere al perdón del pecado. ¿Por qué el perdón del pecado es tan importante? Porque con el pecado nadie puede entrar en el reino de los cielos. Porque con el pecado nadie puede caminar con Dios, ni tampoco puede esperar a Dios, tampoco. ¿Quién podría vivir sin la misericordia de Dios? ¿Quién podría decir que yo no necesito la gracia del Señor, ni la ayuda, ni la bendición, ni la misericordia? Yo tengo todo. Yo tengo suficiente poder y fuerza, sabiduría, habilidad, manera y dinero, abundancia. Tengo todo. No necesito nada de Dios. Puede ser que haya un ignorante totalmente, completamente podría decir eso. Pero los sabios, si uno sabe pensar un poco más profundamente, nunca jamás va a poder mencionar algo así. Porque lo que hacemos nosotros, lo que tratamos nosotros, es muy limitado. Yo cuando era joven tuve un accidente. Estuve internado en el hospital durante 2 meses. Con mi brazo con yeso, mi pie también. Y en el caso de mi brazo estaba un poco grave. No solamente había fisura o
no solamente se fracturó así nomás, sino que se quedaron en varios pedazos los huesos. Por eso tenía que operarme. Los doctores me operaron. Abrió mi brazo, colocó una placa de metal y tipo planchuela, ¿no? Y con tornillo aseguró sobre mis huesos. Creo que llevaba 4 tornillos por ahí. Luego en el medio los pedacitos de hueso colocó bien en su lugar. Luego como pegamento sacó no sé, una palabra profesional, el líquido del hueso sacó de mi cadera y abrió mi cadera y sacó, luego puso sobre los pedazos de hueso para que se pegaran bien y lo más pronto. Y cuando me desperté después de la operación, mi brazo tenía yeso grande hasta mi codo, ¿no? No podía moverme. Eso fue mi brazo izquierdo nomás, por eso por lo menos yo pude comer con mi mano derecha. Y luego mi pie del lado derecho también tuvo la fractura, pero no era tan grave como mi brazo. Por eso me enyesaron nomás. Luego cada mañana me visitaba el doctor para ver mi herida, ¿no? La herida después de que se quedó la operación. Y el doctor mismo abría y chequeaba. Y yo le pregunté al doctor, ¿cuándo me va a quitar este yeso? Él me decía, no sabría decir un tiempo exacto. Generalmente dura 2 meses, pero eso nadie puede saber. Yo como doctor, yo ubiqué bien y coloqué bien los huesos. Y además para asegurar puse una placa de metal y también ahí agregué ese líquido de hueso. Y cuando usted estaba durmiendo, yo abrí su cadera de usted y saqué ese líquido y puse ahí. De parte de mí, como médico, yo hice todo lo posible, pero el resto no depende de mí. No hay un medicamento que hace pegar los huesos. No existe. Eso Dios tiene que hacer. Yo creo que ese médico no era un creyente ni evangélico ni nada. Creo que era un señor ateo. Pero él decía, ¿sabe qué? Los doctores no pueden hacer muchas cosas. Lo que está mal puede colocar en su lugar, pero la curación, eso Dios tiene que hacer. Hay casos que no mejora ni se cura, eso ya no depende de los doctores. Luego él me dijo, tiene que orar mucho para que se cure su herida pronto. Y así es, uno sí piensa un poco, generalmente los científicos, los doctores, no pueden negar la existencia de Dios, del Creador. Quiere decir, los sabios y prudentes no pueden jactarse diciendo, yo sé todo, yo tengo todo. No. Los ignorantes dicen,
Los ignorantes, al tener un poco de sabiduría o conocimiento, o al tener un poquito de dinero y riqueza y abundancia, ya se olvidan de su ser, se olvidan de su origen. Se jactan y se ponen muy orgullosos, se enaltecen también, se creen también por la ignorancia. Eso puede suceder. Pero los sabios no pueden jactarse, porque ellos saben que la sabiduría que tienen los seres, que pueden tener los seres humanos, es muy limitada. El poder, la fuerza, la manera, todos. Hasta los doctores dicen que lo que pueden hacer es muy claro, es útil, pero eso no es una solución principal. Los doctores ayudan nomás para que mejore, colocando en su lugar. Así es, lo que tenemos nosotros es muy, muy limitado. Dios tiene poder, Dios tiene sabiduría, Dios tiene solución, Dios tiene amor, Dios tiene todo. Por eso nosotros, para poder recibir lo que viene de Dios, tenemos que vaciar nuestro corazón para poder recibir lo que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Nuestro corazón es muy, muy pequeño. Lo que experimentamos es un pedacito de este mundo nomás. Lo que sabemos es una cosa muy, muy limitada y pequeña del mundo existente. Este mundo es tan, tan grande. Hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos, ni hemos visto tampoco, ni podemos pensar, ni imaginarnos tampoco. Nosotros solamente tocamos una parte muy pequeña de este mundo, lo que sabemos también. Nuestro corazón también es muy, muy limitado y pequeñito es el corazón nuestro. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos recibir lo que Dios nos da a nosotros en el corazón nuestro? Uno si quiere intentar, yo voy a intentar, para comprenderle a Dios, para recibir lo que Dios me da, yo voy a investigar, voy a intentar, voy a procurar. No puede ser así. Aunque uno quiera recibir, pero no puede. ¿Por qué? Lo que Dios nos quiere dar es enorme, muy grande, muy profundo, muy amplio, muy alto. Por eso, lo que viene de Dios no se puede encajar ni adaptar en el corazón nuestro ni en la vida nuestra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recibir? Ahí está la palabra importante. Por el cambio. Cambio. Hay que cambiar. Cambio. ¿Saben ustedes qué es el cambio, no? El cambio. ¿Cómo es el cambio? A ver, ¿cómo podemos? El trabajo que estamos haciendo ahora, en este tiempo, ¿qué es? ¿Cómo es el trabajo que estamos haciendo? Un mantenimiento nomás. Podemos mencionar reparación de la pared, ¿puede ser? ¿Sí? Reparación o ni siquiera alcanzar la transformación.
un retoquecito nomás. El cambio entonces, ¿cómo es? El cambio es echar lo que hay y poner otro nuevo. Eso es el cambio, ¿sí? Tirar el viejo y recibir el nuevo. Esto es el cambio. A ver, ¿cómo puedo decir? Yo cambié mi celular. ¿A qué se refiere? Yo limpié o reparé para que funcione un poco mejor. ¿Eso puede ser? No. Si yo digo a mi hijo, yo cambié mi celular, entonces mi hijo me va a pedir, papá, entonces otro celular, ¿dónde está? Él me va a pedir mi celular, creo. El cambio es dejar a un lado el viejo y poner otro nuevo. Eso es el cambio. ¿Sí? Eso es el cambio. Para poder recibir lo que viene de Dios, hay que cambiar. No transformar, no retocar o ampliar un poquito. Si nosotros ampliamos nuestro corazón, ¿hasta dónde podríamos ampliar o alcanzar? Muy limitado será. Si abrimos nuestro brazo, ¿hasta dónde puede alcanzar? No sé, desde la punta de mi dedo hasta otra punta, no sé. Creo que no va a alcanzar. Dicen que esto se coincide con la estatura, dice, del cuerpo, esta medida. Entonces sería 175 centímetros por ahí nomás. Aunque yo quiero extenderme más mi mano y agarrar, ¿hasta dónde voy a poder agarrar? Eso no más. Hasta ahí nomás. Nuestro corazón también. Nuestro entendimiento también. Muy limitado. Por eso, para poder recibir lo que viene de Dios, tenemos que dejar totalmente lo que tenemos. Tenemos que tirar nuestro corazón para recibir el corazón de Dios. Tenemos que cambiar el corazón nuestro por el corazón de Dios. Así es. Por eso Isaías 55:7, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Porque el camino en sí es diferente. El corazón de Dios, la palabra de Dios, no puede adaptarse en el corazón nuestro. Con los pensamientos nuestros no hay manera de adaptarse ni encajar bien. Es imposible. Por eso uno de los dos, la palabra de Dios o nuestro pensamiento, no pueden estar juntos. Si nosotros queremos recibir la palabra de Dios sobre nuestro pensamiento, no hay manera de aceptar, no hay manera de entender. Es imposible, porque nuestro pensamiento no alcanza para poder comprender la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Por eso tenemos que dejar nuestros pensamientos y camino. Luego aceptamos la palabra de Dios. Nuestro corazón se queda a un lado y el corazón de Dios que viene a través de su palabra se queda en el corazón nuestro. Únicamente a través de este cambio del corazón nosotros podemos conocer el mundo de Dios, podemos tener comunión con Dios y disfrutar la vida en Cristo también.
Uno si quiere entender, si uno si intenta para comprender lo que Dios tiene, lo que hace Dios, lo que Dios nos da, es una locura y tontería. Es imposible, imposible. No hay manera de saber ni entender. Solo puede aceptar dejando sus pensamientos. Ahí entra la palabra de Dios y la sabiduría, el poder de Dios trabajan en la vida de cada uno, entregándole toda la bendición de Dios, entregándole el perdón eterno del pecado, la vida nueva, la vida eterna, la sabiduría, la fuerza, la esperanza, el ánimo, todo lo maravilloso de Dios puede llegar en la vida de esa persona, quien deja sus pensamientos y acepta la palabra de Dios. Todo lo que dice la Biblia es la vida eterna. Dios preparó el reino de los cielos para todos nosotros. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar la vida delante de Dios, con Dios. Dios quiere que nosotros podamos caminar con Dios en la vida nuestra. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar la vida con Dios. En este día por la mañana estamos estudiando el libro Génesis en la escuela bíblica Buenas Nuevas, Paraguay. José estaba en la cárcel, pero ya llegó al trono del gobernador de Egipto. Durante 7 años de la abundancia reservó la cantidad del alimento, el trigo, la cebada. No sé, en aquella tierra también había el arroz. Todos los granos del alimento José reservó durante 7 años de abundancia. Por eso, en Egipto había abundancia. ¿Quién manejaba todo esto? José, como el gobernador. ¿Cómo era el corazón de José? Ahí José, cuando le puso su nombre a su hijo primero, Manasés, diciendo: Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. ¿Qué recuerdo tenía José de la casa de su padre? Los perseguidores, los hermanos de José eran perseguidores. Ellos le menospreciaban tanto, le maltrataban tanto, por fin le querían matar. Ahí viene el soñador, vamos a matarlo, vamos a ver qué pasa su sueño, se cumple o no. Apenas ellos, en vez de matar, vendieron por 20 piezas de plata a los comerciantes madianitas. José tenía ese recuerdo de la casa de su padre. Pero al sentarse en el trono del gobernador de Egipto, él se olvidó todo. ¿En qué sentido? Ya no tenía más rencor, ni enojo, ni ira contra sus hermanos, sino les esperaba tanto. José se dio cuenta que Dios le había enviado a Egipto con anticipación.
para salvar la vida de toda su familia, toda la casa de Jacob. El anhelo de José era recibir toda la familia completa en Egipto, para disfrutar la vida juntos, para pasar juntos. En la tierra de Canaán, Jacob y sus hijos vivían como extranjeros y forasteros. Sobre todo en aquel momento estaban sufriendo muchísimo por el hambre. Yo creo que en Paraguay es un poco difícil experimentar el hambre, ¿no? El hambre, aunque uno quiera, es difícil. Por el tiempo precioso, por la tierra fértil, hay abundancia del alimento. Toda la familia de Jacob, todo el Israel, sufría en la tierra de Canaán. José en ese momento estaba en el primer nivel del mundo. En aquella época, Egipto era número 1 del mundo. La economía, la abundancia, la tecnología también, la ciencia, en todo sentido, la arquitectura, la agricultura, todo. La parte de administración también. José esperaba tanto a sus hermanos y su padre para que ellos pasen bien con José en Egipto, disfrutando en el mundo agradable, maravilloso, con la abundancia del alimento también. Eso era el corazón de José. Así es el corazón de Dios que tiene hacia nosotros. Porque Dios preparó el reino de los cielos para todos nosotros, para que nosotros podamos pasar bien con Dios, para poder disfrutar la vida eternamente con Dios en el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? Por causa del pecado hay una barrera entre Dios y los seres humanos. El hombre Adán cometió el pecado, comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí entró el pecado en el mundo. Todo el mundo se quedó bajo el pecado y bajo el juicio también. Por eso Dios preparó Jesucristo. Porque el asunto del pecado nadie puede solucionar por sí mismo. Por eso Dios, por el amor, preparó Jesucristo para que todos los seres humanos puedan entrar en el reino de los cielos y disfrutar la vida eternamente sin ningún problema. Eso es el anhelo de Dios. Eso es lo que Dios preparó para todos nosotros, el reino de los cielos. Pero por el pecado, nadie puede entrar en el cielo por el pecado. Mientras que uno tiene pecado, no puede. No solamente no puede entrar en el reino de los cielos, sino que no puede caminar con Dios,
ni esperar a Dios. Por eso Dios preparó un camino. Vivo, que es la carne de Jesucristo. Hoy nosotros hemos leído el libro Hebreos capítulo 9. Es un tema bastante interesante e importante también. Aquí, 23, vamos a ver. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahí dice, las figuras de las cosas celestiales y las cosas celestiales mismas. Hay dos cosas, dice en este versículo, sobre dos cosas. ¿De qué está diciendo este versículo?
sobre el tabernáculo, dice. El tabernáculo que hizo Moisés en este mundo es el símbolo del tabernáculo celestial. Como dice aquí, son las figuras de las cosas celestiales. Eso es el tabernáculo y todos los artículos que están dentro del tabernáculo terrenal. Eso vamos a mencionar terrenal, ¿sí? El tabernáculo terrenal es la figura del tabernáculo celestial. Sería original. El tabernáculo terrenal es una copia, ¿sí? Una copia. Tiene la misma medida, tiene la misma función, pero hay una cosa diferente. ¿Qué cosa? El tabernáculo que Dios envió a través de Moisés, ¿para qué? Para limpiar el pecado. Eso era su función del tabernáculo. En aquella época también los seres humanos cometían pecados. Sí, desde Adán hasta hoy día. Hoy día también los seres humanos cometen pecados, menos paraguayos. Paraguayos también cometen pecados. Y en el día de mañana será diferente. Eso hasta que termine este mundo. Hasta que se acabe la carne, eso va a continuar. Es igual que esto. Nosotros tenemos mango en el patio nuestro. Parece que en este año hay abundancia de mango. Hay bastante mango. Después de caerse un montón de mangos, aún hay muchos mangos verdes. Este mango, ¿hasta cuándo dará mangos? Hasta que nosotros echamos el árbol. Hasta la muerte. Cuando hace buen tiempo, cuando viene la época, da mangos. Sale bastante mangos. El pecado también. Mientras que sigue esta carne, mientras que sigue este mundo, el pecado nunca termina. Continúa. Aunque los seres humanos tratan de no cometer pecados, pero eso es inútil. Nadie puede lograr eso. Eso no depende del deseo de cada uno. En aquella época también la gente cometía pecados. Hoy en día, en el día de mañana, hasta el fin de este mundo va a continuar así. Bueno, por eso en aquella época, yo digo en la época de Moisés, Dios enviando los mandamientos, como los 10 mandamientos, envió junto con los mandamientos el tabernáculo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la ley? Si uno cumple bien, si cumple todos los mandamientos, recibe la bendición. Si no cumplen todos, recibe la maldición. Ahí está el tema. Esto es lo que dice la ley. Si cumple todo, la bendición. Si no cumple todo, la maldición. ¿Sí? Hay un punto importante. Si cumple 99%, entre 100, vamos a suponer, entre 100, mejor, entre 10 mandamientos, 9 mandamientos cumple, pero comete un mandamiento. Entonces, ¿recibirá la bendición o la maldición?
la maldición. Durante 365 días, 364 días cumple los mandamientos, pero en un día comete pecado. Entonces recibirá la bendición o la maldición, también la maldición. Si no cumple todos los mandamientos todo el tiempo, recibirá la maldición sí o sí. Entonces, si Dios solamente envía la ley nomás, ¿qué es lo que va a suceder? Todo el mundo recibirá la maldición y la destrucción. Nadie va a poder sobrevivir. ¿Me hago entender la situación? ¿Sí? Por eso Dios, sabiéndolo, envió el tabernáculo también. Porque sabiendo que se iba a descubrir el pecado de los seres humanos, para salvar la vida, Dios envió el tabernáculo. ¿Por qué? En el tabernáculo se hacía la expiación por el pecado, a través de los sacrificios, a través de las ofrendas. En el tabernáculo había el altar de bronce, el altar del holocausto, en el patio. Luego, entrando por el tabernáculo, primero aparece el lugar santo. En el lugar santo, ahí estaba puesto el candelero, el altar del pan, la mesa del pan, el altar del incienso, la mesa de incienso. Es la zona donde los sacerdotes trabajan diariamente. Luego, abriendo el velo, si entra un poco más, que aparece el lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? El propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La tapa del arca del pacto. Dios ordenó a meter las tablas que están puestos los 10 mandamientos ahí dentro del arca del pacto. Luego ordenó a tapar. Luego ordenó que nadie abriera la tapa. Esa tapa es el lugar propiciatorio donde Dios podía quedarse en la tierra y donde el ser humano podía encontrarse con Dios. El lugar santísimo. Ahí el sumo sacerdote, diariamente el pueblo traía la cabra para perdonar su pecado. Para limpiar el pecado, solamente hay una solución. ¿Qué cosa? Hay que pagar la paga del pecado, que es la muerte. Por eso, una cabra sin defecto traía. El que cometió pecado, después de conocer su pecado que cometió, trae una cabra, pone su mano sobre la cabeza de la cabra. Luego, degolla la cabra. Entonces el sacerdote pone su sangre de la cabra sobre los cuernos del altar. La sangre. Así se cumplía la expiación. Así se perdonaba el pecado. ¿Por qué pone la sangre sobre los cuernos del altar? Porque el pecado se queda esculpido en la tabla del corazón, en la tabla del altar también. ¿Sí? Entonces el pecado se queda en 2 lugares, en la tabla del corazón y en los altares, en los cuernos del altar también. Entonces,
cuando el sacerdote pone la sangre de la cabra sin defecto que murió por esta persona quien trajo y quien puso su mano sobre la cabeza de la cabra, Dios acepta la sangre como la muerte de esta persona quien puso su mano sobre la cabeza de la cabra. El hombre fulano ya murió, ya pagó la paga del pecado. Bueno, entonces su pecado ya está pagado. Hasta ahí tenía poder. Pero el tema es, al día siguiente, no al día siguiente, ese día mismo también, el hombre comete pecado. Otra vez. Todo el tiempo. Por eso, a través de esa ofrenda diaria, no podía limpiar el pecado perfectamente. Por eso Dios propuso otra ofrenda, la ofrenda anual, que se hace a través del sumo sacerdote una vez al año, ofreciendo el macho cabrío. Limpiaba el pecado del pueblo de Israel por un año. Entonces el sumo sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del macho cabrío. Luego, matando el becerro por sí mismo, porque el sumo sacerdote también comete pecado, ¿no? Si él entra con el pecado, muere en el lugar santísimo, irremisiblemente. Entonces, el sumo sacerdote, con la sangre del becerro, entra para sí mismo. Luego entra con la sangre de macho cabrío. Luego rocía 7 veces en el propiciatorio. Entonces, ¿qué pasa? Así se perdonaba el pecado del pueblo de Israel por un año. Qué bien, ¿no? Por una ofrenda se perdonaba todo el pecado del pueblo de Israel por un año. ¿Cuándo se hacía eso? En el 10º día del 7º mes del año. Hoy en día sería 10 de julio, ¿no? 10 de julio. Bueno, en ese día es un día feliz. ¿Por qué? Ya todo el pueblo se queda libre del pecado. Por la muerte del macho cabrío. Luego ya todo el mundo puede suspirar, ¿no? Ahora sí, estoy tranquilo. Mi pecado ya fue perdonado, lavado, ya soy limpio. Pero el tema es, si puede seguir así nomás, estaría feliz y sería genial. Pero el tema es, después comete pecado o no. Otra vez comete pecado. Ahí está el tema. Eso es la carne, eso es la vida, eso es el mundo. Otra vez comete pecado. Por eso, desde aquel día hasta el día que Jesucristo llegó e hizo la voluntad de Dios, hasta la venida de Jesucristo se repetía en el tabernáculo el mismo sacrificio. Por eso, aquí, capítulo 10, vamos a ver un poco. Capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios
que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En el tabernáculo terrenal, el sumo sacerdote año y año ofrecía esta ofrenda, pero nunca podía quitar el pecado. ¿Por qué? Otra vez, el pueblo cometía pecado. Después de limpiar, comete pecado. Después de limpiar, comete pecado. Después de limpiar, comete pecado. Este sacrificio comete pecado. Eso nunca termina. Nunca termina. Eso es el tabernáculo terrenal. Eso es el límite del tabernáculo terrenal. Eso es el límite de la ley de Moisés. Esto es el símbolo nomás de los bienes venideros. ¿Qué quiere decir? Hay dos tabernáculos, ¿no? En el tabernáculo terrenal puede limpiar el pecado diariamente y anualmente. Pero el tema es, al cometer pecado, el ser humano otra vez tiene que ofrecer ofrenda. Otra vez ofrenda, otra ofrenda, otra ofrenda, otra ofrenda, otra ofrenda, otra ofrenda, otra ofrenda. Nunca termina. Eso es el límite del tabernáculo terrenal. Pero hay el original. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Lo que vio Moisés en el monte Sinaí durante 40 días y noches. El original. El tabernáculo celestial. Lo original está en el cielo. Entonces, en la tierra, en el tabernáculo terrenal, se hacía así la expiación. Entonces, en el tabernáculo celestial original también, ahí se hace la expiación también. Sí. Porque lo que hacía en el tabernáculo terrenal era lo que se hace en el tabernáculo celestial también. Pero hay mucha diferencia. Lo que se hace en el tabernáculo terrenal tiene su límite por el tiempo. Por el tiempo. Por eso, al cometer pecado otra vez, ¿cómo está en este mundo del tiempo? Solamente puede limpiar el pecado que cometió. No puede limpiar el pecado que va a cometer. Eso no puede. No puede. Por el tiempo. Pero en el tabernáculo celestial, ¿dónde está el tabernáculo celestial? En el reino de los cielos. En el mundo eterno. Ahí está la diferencia. El tabernáculo celestial está en el mundo eterno, en el cielo. Nosotros estamos en el mundo terrenal, en el mundo del tiempo. En el reino de los cielos, como es un mundo eterno, no existe el tiempo allá. Por eso para Dios 1000 años es un día como 1000 años. Para Dios no hay diferencia. ¿Por qué? En el reino de los cielos no existe el tiempo.
No existe el tiempo pasado, presente ni futuro. Es el mundo eterno. Entonces, lo que se hace en el tabernáculo terrenal tiene su límite por el tiempo. Pero lo que se hace en el tabernáculo celestial no tiene límite, porque no existe el tiempo en el reino de los cielos. Si se hace una cosa, ¿cuánto tiempo duraría? Eternamente. ¿Me hago entender? Porque es el mundo eterno. Este mundo, todo tiene su límite. Nuestro edificio es nuevito en el año 2013 construimos. Pero en estos días yo veo muchas fisuras en la pared. Aparecieron muchas fisuras. También se levantó la pintura. El techo, la estructura también tenía óxido. Se gasta por el tiempo. Se envejece, se gasta, se pudre. Por eso esta vez nosotros estamos probando una idea nueva para que no haya más fisura, gastando un poquito más. No sé, va a resultar bien o no, no sé cuánto tiempo va a durar. Aunque nosotros queremos elegir lo mejor, el mejor material, la mejor idea, la mejor solución, pero yo sé que eso también va a tener su tiempo, va a tener su límite. Si dura 3 años, sería genial. Si dura más, 5 años o 10 años, excelente. Pero hay una cosa bien segura. Otra vez va a aparecer la fisura. Otra vez se va a levantar la pintura también. Otra vez se va a oxidar. Tendremos que hacer mantenimiento otra vez. Tal vez en 3 años, en 5 años, por ahí. Esto es el mundo del tiempo, bien limitado. La expiación que se hacía en el tabernáculo terrenal, así mismo. Por eso se repetía, año y año. La misma cosa se repetía. Pero en el tabernáculo original celestial, cuando se hace una cosa, eso ya no tiene límite, no tiene vencimiento. Eso dura para siempre. Por eso, en el tabernáculo terrenal, el sumo sacerdote entre los seres humanos se levantaba, se elegía un sumo sacerdote con la sangre de macho cabrío y de becerro, de toro. Pero en el tabernáculo celestial, ya no, ahí no puede trabajar un sacerdote, sumo sacerdote de los seres humanos, ya no. Otro sumo sacerdote tiene que trabajar. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, ¿con la sangre de toros y machos cabríos? No, ya eso no sirve en el tabernáculo original. En el tabernáculo celestial ya no sirve la sangre de toros y machos cabríos. Entonces, ¿con la sangre de qué? Con la sangre de Jesucristo, únicamente. Ahí está la diferencia.
Vamos a ver. Hebreos 9, versículo 12. Hebreos 9, desde 11 vamos a leer mejor. 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Cristo, como sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo del tabernáculo celestial con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Eterna redención ya se cumplió por la sangre de Jesucristo. Como el sumo sacerdote hacía en el lugar santísimo, Jesucristo como sumo sacerdote celestial entró en el lugar santísimo, ya hizo todo su trabajo para lograr la eterna redención. Amén. Eso ya hizo o no Jesucristo. Ya hizo todo. Por eso que dijo, consumado es. Jesucristo entró en el lugar santísimo por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, el perdón del pecado ya está cumplido. Sí. ¿Para quiénes? ¿Para ustedes nomás? No. Para todo el mundo. Para toda la humanidad. Para todos los seres humanos. Para todas las naciones. La eterna redención ya está cumplida perfectamente por la sangre de Jesucristo. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿De qué está diciendo este versículo? El sumo sacerdote terrenal cada año repetía lo mismo, cada año, otra vez, porque su sacrificio, su trabajo tenía límite. Hoy en día hay muchos que mal entienden lo que hace Jesucristo. Muchos piensan, si yo cometo pecado, bueno, hasta ahí yo puedo comprender que Jesucristo ya limpió todo el pecado del mundo. Bueno, está bien. Pero si yo cometo el pecado mañana otra vez, ¿qué pasa? ¿Saben ustedes qué pasa? Si mañana uno, después de creer en Jesucristo,
Después de recibir la salvación del pecado, si comete pecado otra vez, ¿qué pasa? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa? Muchos piensan que Jesucristo es como el sumo sacerdote terrenal. Lo que hace Jesucristo es como lo que hacía el sumo sacerdote carnal. Lo que hizo Jesucristo es incomparable. Lo que logró Jesucristo es para siempre. Hecha una vez para siempre. ¿Eso qué quiere decir? El perdón eterno del pecado que logró Jesucristo es una vez para siempre. Quiere decir que el perdón que logró Jesucristo en el tabernáculo celestial original, no hecho de manos, ya logró la eterna redención. Desde el principio hasta el fin, eternamente, todo el pecado ya está perdonado con una sola ofrenda. Por su propia sangre ya logró Jesucristo. Por eso dijo, consumado es. ¿Me hago entender? Entonces, los pecados que pueden cometer más adelante, ¿ya están perdonados o no? Ya están pagados. Ya están perdonados. El día de mañana para nosotros nomás es el futuro, pero para Dios todo el mismo momento. En el mundo eterno, donde no existe el tiempo, no existe pasado, presente, futuro. Eso no existe. Todo es el mismo tiempo. Es el mundo eterno. Para Dios. El perdón que logró Jesucristo es eterno. Para siempre. Por eso aquí menciona así. 24. Pero no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Para no hacer eso Jesucristo, para no venir otra vez para limpiar nuestro pecado, que es lo que hizo Jesucristo. 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para hacer una vez para siempre, se presentó en la consumación de los siglos, dice. ¿Cuándo se presentó? En la consumación de los siglos. Cuando Jesucristo fue crucificado, hace más de 2000 años atrás. Para nosotros ya pasó 2020 años. ¿Pero qué dice aquí? Jesucristo se presentó en la consumación de los siglos. ¿A qué se refiere?
Jesucristo no se presentó en el medio de este mundo, sino en la consumación de los siglos. ¿Cómo hizo eso Jesucristo? Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, quien es el mayor entre todos los que nacen de mujer. Es una palabra muy maravillosa. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista entre todos los que nacen de mujer. Jesucristo dijo sobre Juan el Bautista. Entonces, entre todos los que nacen de mujer, ¿eso qué quiere decir? Entre todos los seres humanos, hasta el día de mañana, después de 100 años, después de 1000 años, no sé cuándo va a ser el fin, pero hasta ahí, desde el principio. Desde que empezó este mundo, el ser humano nace de mujer, ¿sí? Nace del hombre. Aquí en Paraguay nace del hombre. Hermano, ¿usted tuvieron bebé? ¿Por qué no responden entonces? ¿Ustedes nacieron del hombre o de mujeres? Todo tiene madre, ¿no? Por eso festejamos el Día de Madre, por el Día de Madre. Mañana también van a nacer de las mujeres, los seres humanos. En el próximo año 2021, 2030, 2040, eso no se va a cambiar. No se va a cambiar. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Entre los que nacen de mujer, entre todos los seres humanos. ¿Quién es el mayor? Juan el Bautista. El mayor tiene su papel que es representante. Juan el Bautista como representante de toda la humanidad, de todos nosotros. Juan el Bautista representa a nosotros también, a todos los paraguayos, de hoy día nomás, de los que nacen en el día de mañana también, igual. Yo aún no tengo nieto. Cuando nazcan mis nietos, Juan el Bautista representa a mis nietos que nacerán más adelante también. También. Esto es el papel de Juan el Bautista. Juan el Bautista como representante de todo el mundo, de toda la humanidad, de todos los seres humanos, fue crucificado en la cruz, le bautizó a Jesucristo. Puso sus manos sobre la cabeza de Jesucristo. ¿Qué pasó? Cuando Juan el Bautista puso sus manos sobre la cabeza de Jesucristo, toda la humanidad, todos los seres humanos y Jesucristo se hicieron uno solo. Eso es el bautismo. Desde ese día, Jesucristo se encargó de la vida nuestra. Resultó que Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. No solamente quitó el pecado del mundo, sino Jesucristo, desde ese día, desde el bautismo, ya se encargó de toda la vida nuestra. Vamos a ver en Romanos capítulo 6. Romanos 6. Busquemos. Versículo 3. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Los bautizados en Cristo Jesús. Todos
son bautizados en su muerte también. Nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, sí, a través de Juan el Bautista. A través de Juan el Bautista. Entonces Jesucristo, en vez de nosotros, por nosotros, fue crucificado en la cruz. Ya pagó la paga del pecado. ¿Quién fue crucificado en la cruz? Nosotros, juntamente con Jesucristo. Amén. Entonces, por toda la vida nuestra completa, por todos los pecados, de ayer, de hoy, de mañana, hasta la muerte, hasta el fin de este mundo, Jesucristo ya pagó la paga del pecado en la cruz. Por eso resultó que Jesucristo se presentó en la consumación de los siglos. Quiere decir que cuando Jesucristo fue crucificado, ya todos los siglos fueron consumados. Ya todo el mundo, todos los siglos recibieron el juicio a través de Jesucristo. Por eso ya no puede haber más otro juicio por el pecado. Amén. Ya logró Jesucristo. Por eso Dios ya no cuenta más nuestro pecado. ¿Por qué? Cuando se presentó Jesucristo fue la consumación de los siglos.
Son guardias. Son guardias. Entonces los querubines ahí están puestos para guardar el propiciatorio, para que nadie pueda abrir la tapa del arca del testimonio, nunca jamás. Si uno abre la tapa, ¿qué es lo que va a suceder? Va a salir la ley, los mandamientos. Por los mandamientos morirán todos. Donde hay ley, no puede haber comunión con Dios. Por eso Dios encerró la ley, dejó bien encerrado, luego puso la tapa. Ahí puede haber comunión con Dios. Esto es el lugar santísimo, el propiciatorio. ¿Sí? Y hay varias versiones de la imagen del propiciatorio, pero eso no es algo muy importante porque varía la figura de los querubines. Pero eso no es algo importante, sino el significado que tiene es importante. Bueno, vamos a mirar el tabernáculo, la imagen general otra vez. Encima del lugar santísimo, que está puesto la columna de nube. ¿Se ve? Sí. Justamente encima del propiciatorio. Ahí se quedaba la columna de nube. ¿A qué se refiere eso? Vamos a buscar el libro Éxodo capítulo 13. Éxodo, versículo 21. Éxodo capítulo 13, el versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios apareció ante el pueblo de Israel a través de la columna de nube y del fuego. Así cuidó al pueblo de Israel, dirigió durante todo el tiempo que el pueblo de Israel pasaba por el desierto. Busquemos el libro Números, capítulo 10 también. Números, capítulo 10, versículo 33. Números 10 y 33. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos
camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Jehová no dirigió al pueblo de Israel así nomás, sino preparando lo mejor, buscando el lugar de descanso, yendo delante del pueblo de Israel en el camino de 3 días. Así Dios trabajó, así Dios preparó el camino. ¿Cómo? La columna de nube avanzaba. 3 en el camino de 3 días. Entonces, cuando avanzaba la columna de nube y del fuego, el pueblo de Israel avanzaba también. Cuando paraba, el pueblo de Israel también ahí paraba donde paró la nube o el fuego. ¿Por qué la nube y el fuego? En el desierto hace calor, ¿no? El sol radiante es muy fuerte. A través de la columna de nube, Dios preparaba la sombra para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pueda descansar. Durante la noche hace frío, dice, en el desierto. Eso es la dificultad en el desierto. Ustedes vieron la película, cómo viajan por el desierto con un manto largo, grueso, con la ropa manga larga. Sí. Katia o Karen, tú con pantalón corto. Katia, si Katia así viaja por el desierto, en un día va a morir, en un día. ¿Por qué? Claro, durante el día tal vez puede aguantar durante el día. Solo se quema nomás su piel, ¿sí? Se va a quedar bien bronceado. Pero no va a poder sobrevivir durante una noche. Porque la temperatura baja. Hasta el hielo puede aparecer, se congela. Si hay agua, se congela. El tiempo es muy cambiante. De día hace calentito, de noche hace frío. Eso es el desierto. Entonces, durante la noche, el pueblo de Israel no se congelaba porque Dios puso la columna del fuego, la calefacción natural que Dios preparó. También alumbraba en plena oscuridad. Como dice aquí, 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Entonces, ¿dónde el pueblo de Israel llegó? ¿Por qué llegó ahí? Porque Dios buscó ese lugar. Dios buscó. Ahí paró la nube, ahí paró el fuego. ¿Por qué? Ese lugar era el lugar de descanso para el pueblo de Israel. ¿Me hago entender? Sí. Dios así dirigió al pueblo de Israel. Vamos,
paramos. No, así nomás, sino pensando mucho, investigando, analizando. ¿Este lugar será el lugar de descanso para mi pueblo o no? Después de investigar bien, cuando Dios ya tenía esa certeza, aquí es suficiente, bueno, ahí paraba la nube o el fuego. Entonces, no importaba la hora, cuando paraba la columna de nube, entonces ahí paraba todo el pueblo de Israel. Ahí por tribu, ¿sí? Cada tribu estaba asignado su lugar, ¿sí? Ciertos tribus al este del tabernáculo, otro tribu al norte, al sur, al oeste, así ordenadamente ponían sus tiendas. ¿Cuánto tiempo se quedaban? Eso no, nadie sabía. Entonces cuando ellos partían, cuando se movía la columna de nube, otra vez entonces partían. No estaba decidida la hora tampoco. En plena noche, de repente la columna del fuego avanza. Entonces, ¿qué hacían? El encargado de trompeta tocaba trompeta. ¡Pu, pu, pu! Entonces, todo el mundo se levantaba así, ordenando, agarrando las cosas, los sacerdotes, doblando la tela, el material del tabernáculo. Así avanzaban, caminando. En aquel momento no había el bus ni el camión, ¿sí? Caminando. Caminaban. ¿Cuánto tiempo caminaban? Eso tampoco sabía nadie. ¿Hasta dónde se quedaba la columna del fuego o de nube? Hasta ahí caminaban. Caminaban, paraban. Así era la vida del pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel no tomaba ninguna decisión sino Dios. Guiaba al pueblo de Israel por el camino mejor, por el camino más seguro, más tranquilo, más apto para el pueblo de Israel. ¿Cómo es el lugar? El lugar de descanso. Sí, el lugar de descanso. ¿Dónde se quedaba la columna de nube? Ese lugar era el lugar de descanso para el pueblo de Israel. Ahí. ¿Dónde paraba la columna del fuego? Ese lugar era el lugar de descanso. Así. Desde que el pueblo salió de Egipto, así Dios dirigió al pueblo de Israel. Hasta los detalles Dios chequeando, eligiendo lo mejor para el pueblo de Israel. Desde que nosotros recibimos la salvación del pecado, Dios así nos dirige, así nos guía, así nos cuida. Sí. Nosotros no estamos en un lugar así donde nosotros elegimos, no, sino donde Dios nos deja. Nosotros nos quedamos donde Dios nos lleva, nos guía. Ahí nosotros nos quedamos. Luego avanzamos cuando se mueve la columna de nube. Ahí avanzamos. Así el pueblo de Israel andaba en el desierto. Eso es la guía de Dios, buscando el lugar de descanso. Entonces el pueblo de Israel
en el capítulo 21 del libro Números, ahí ellos se levantaron contra Jehová y Moisés. ¿Por qué? Por el camino. Se levantaron en contra Jehová. Por eso Dios envió las serpientes ardientes. Muchos murieron. ¿Cuál fue el problema? ¿El camino estaba muy feo? No. ¿Por dónde caminaron ellos? Por el camino donde Dios eligió. Donde Dios buscó que era para descansar, era suficiente para descansar. Ellos nomás tuvieron murmuración y queja, diciendo, aquí no hay agua ni carne, no es como Egipto, aquí no hay comunidad, ni alimento, ni nada. Nosotros moriremos aquí, ¿para qué nos para que nos sacó de Egipto, para que muramos acá? Así ellos se levantaron contra Moisés y Jehová. Eso fue por el engaño de Satanás. Dios estaba trabajando fielmente para el pueblo de Israel, buscando el lugar de descanso. Sí. Sí. El lugar donde estaba el pueblo de Israel era el lugar de descanso para ellos. Dios eligió así. Ellos veían por sus ojos. No hay agua ni carne. ¿No había agua de verdad? Había. Solo no se veía nomás, pero había suficiente agua. ¿Dónde? Debajo de la roca. Dios había preparado cantidad de agua potable, preciosa, perfecta para el pueblo de Israel. Si ellos hubiesen confiado en Dios, pudiera descansar tranquilamente, sin ningún problema. Dios nos ama a nosotros y nos dirige así. ¿Por dónde? Por el lugar de descanso. Así es. ¿Para qué Dios nos salvó del pecado? ¿Para qué Dios nos permitió la salvación? ¿Para qué nos habrá dado la vida nueva? Para dirigirnos, guiarnos por el mejor camino, para que nosotros podamos descansar en Cristo. Dios así trabaja en la vida nuestra. Yo no llevo muchos años en Cristo, pero mientras tanto yo también pude experimentar. Hay veces que yo no podía comprender por qué, Señor, me permite esta situación. ¿Por qué, Señor, usted me trajo hasta aquí? ¿Por qué, Señor, usted me permite eso? Yo no quiero. ¿Por qué? Pero luego me di cuenta que eso había sido la bendición grande. Ese camino era el mejor camino para mí. Sí. Siempre fue así. Siempre. Yo estuve unos años en Seúl de Corea con el pastor Supak. Yo no quería estar ahí, sino quería estar en Sudamérica.
predicando el Evangelio en español. Pero la misión no me envió más a Sudamérica. Me quedé en la iglesia Gangnam. Claro, nadie me persiguió ni me molestó, sino me ofreció todo el apoyo, la oportunidad para predicar la palabra, el Evangelio. Y me ofreció la vivienda, el alimento y todo. Pero mi corazón estaba sufriendo. Porque yo tenía mi deseo. Tenía mi plan. ¿Qué era mi plan? ¿Qué era mi deseo? Predicar el Evangelio en español. Salir de Corea como misionero otra vez. Qué raro, ¿no? Qué raro. Dios está vivo por todo lado. Dios está vivo por todo lado. En Paraguay, en Argentina, en Uruguay. Dios está vivo. Trabaja Dios por todo lado. En Corea también. ¿Sí? Entonces, vivir en Corea, predicar el Evangelio en Corea, ¿eso qué problema puede causar? Nada, ¿no? Nada. Pero para mí era dificultad. Para mí era difícil. ¿Por qué? Hasta ahora yo no entiendo por qué yo sufría tanto. Yo estaba cerca del pastor Supak, pero yo no valoraba. Yo no sufrí por otra cosa sino por mi deseo, por mi idea, por mi plan, por mi querer, no más, por mi camino. Yo tenía mi camino propio, quería caminar por mi camino. Yo quería hacer lo que yo quería, pero como Dios no me permitía, eso me causaba como dificultad y sufrimiento. La vida de fe es dejar la vida nuestra en la mano del Señor, para que el Señor pueda llevarnos por donde el Señor nos deja, por donde Dios busca el lugar de descanso para nosotros. Así es. Dios nos ama a nosotros. Sí. Por eso no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Obviamente, nos ama. Por el amor Dios nos da todo lo mejor, nos dirige por el mejor camino, por el lugar de descanso. Únicamente por el deseo nuestro, por la desconfianza, nosotros sufrimos de balde. Totalmente es el engaño de Satanás. ¿Ustedes están felices? ¿O no estoy feliz? Parece que una persona y media está así.
Salomón sentado en la primera fila. Así estaba todo el tiempo. Parece que está sufriendo mucho, parece. Se ve que el pastor Abraham le está molestando mucho. Y media persona más, aparte de Salomón. Los que están sufriendo, los que están mal, no hay otra razón. ¿Por qué está mal? ¿Cuál es su problema? Está respirando bien. Ustedes llegaron aquí caminando, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bien! Sus piernas están bien firmes. ¿Todos ustedes subieron por esta escalera? ¿Así subieron? Tienen piernas firmes. Excelente. Tienen salud, tienen la vida, tienen la fuerza, tienen de todo. ¿Están respirando? ¿Bien? ¿Sin aparato? ¡Qué bien! ¡Qué bendición! Sin el aparato de oxígeno, sin mascarilla de oxígeno, respiran bien. Sin la muleta, caminan bien. Y subieron por la escalera hasta ahora, hasta aquí llegaron. ¡Wow! Tienen todo. Tienen todo. Dios nos ama a nosotros. Nos da lo mejor, lo mejor. Solo Satanás nomás nos engaña, metiéndonos nuestra idea, nuestro plan, nuestro deseo, nuestro querer, nuestra razón. Por eso nomás uno sufre, no puede haber otra razón, otra razón. La guía del Espíritu Santo se cambia. Ahora todo el mundo está con tapaboca. ¿Por qué tenemos que estar así? No es tan agradable, ¿no? Quieren que... Estoy bien. Disculpe, yo nomás estoy bien. Ustedes con tapaboca. Entre ustedes y yo hay bastante distancia, así, no se preocupen. Miren, Dios nos ama, Dios nos lleva, Dios trabaja en la vida nuestra. En este momento, hoy es el 8 de noviembre del 2020, Dios nos está dirigiendo así. Eso es la guía de Dios. Entonces tenemos que estar así. Ahí nosotros tenemos que buscar y pensar cómo podemos predicar el Evangelio. ¿Sí? Jacob no quería irse a Egipto. No. Quería quedarse nomás en la tierra de Canaán. No quería enviar a Benjamín tampoco. Para Jacob, enviar a Benjamín a Egipto era ya perder su hijo más. Jacob nunca se imaginaba de irse a Egipto a vivir. Pero ¿saben qué? Dios había preparado el lugar en Egipto.
a través de José, el gobernador de Egipto. ¿Es cierto? Eso es la voluntad de Dios. En la época de Adán, tenía que salir de la casa de su padre, de su pariente Abraham, y avanzar hasta la tierra de Canaán. Eso era la voluntad de Dios. Tenía que llegar a Canaán. Sí. En la época, otra vez en la época de Jacob, Isaac envió a Padán Aram Jacob. Entonces, eso era la guía de Dios. Tenía que ir a Padán Aram entonces. Después de tener 12 hijos, claro, después de 11 hijos, ¿no? Porque Benjamín nació en el camino. Dios le ordenó a Jacob que regresara a la tierra de Canaán. Entonces en aquel momento la voluntad de Dios estaba en la tierra de Canaán. Entonces Jacob tenía que avanzar hasta la tierra de Canaán. Pero él se quedó en el camino.
Sequem. Ahí su hija fue violada. Ahí hubo muchas dificultades. ¿Por qué? Jacob se quedó en el camino. Ah, aquí me gusta. Ay, qué lindo, qué agradable el ambiente. Wow. Ahí compró un terreno, ahí construyó la casa y se quedó. Ahora sí, vamos a suspirar bien, vamos a descansar, sí. Ahí vamos a disfrutar un poco nuestra vida. Dios les envió la situación terrible, el peligro. Porque eso no era la voluntad de Dios. Tenía que llegar hasta la tierra de Canaán. Así Jacob llegó. Después envió José hasta Egipto, sabiendo que Dios iba a ver el hambre terrible, horrible durante 7 años. Para salvar la vida de Israel, Dios preparó José en Egipto como el gobernador. Entonces, en ese momento la voluntad de Dios es ir hasta la tierra de Egipto. Si Jacob se queda en la tierra de Canaán, ¿qué es lo que va a suceder? Morirá de hambre. Entonces no puede nacer Jesucristo. Se iba a acabar la genealogía de Jesucristo. Entonces Jacob, dejando su pensamiento, tenía que irse a Egipto para morar con José. ¿Me hago entender? Así es, la guía del Espíritu Santo se mueve. No se queda en un lugar la columna de nube y del fuego. No se queda en un lugar. Ahí está Dios. Esto es Dios. No. Ayer ahí estaba Dios. Ayer Dios trabajaba ahí. Pero hoy, allá. ¿Me explico? Si un tribu se queda en ese lugar, no, aquí yo experimenté Dios. Aquí está mi Dios. Aquí yo aprendí la fe. Me quedo aquí. Pero la columna de nube y del fuego ya avanzó, ya está allá. 11 tribus, ahí está, un tribu se quedó ahí. No, yo no puedo abandonar mi Dios que me apareció en este lugar, me bendijo, me enseñó, yo aprendí tantas cosas. ¿Qué es lo que iba a suceder? Se iba a perder un tribu. ¿Me hago entender? No está ahí más Dios. Eso ya no es más el lugar de descanso. ¿Dónde está la columna de nube? ¿Dónde está la guía del Espíritu Santo? Ahí está el lugar de descanso, sin importar la situación. Suceda lo que suceda, ahí está el lugar de descanso. Ahí está el apoyo de Dios. Ahí está la mano de Dios. ¿Me hago entender? Eso se mueve cada día. Pero muchos quieren quedarse en un lugar. A mí me gusta. Aquí yo aprendí. Aquí yo recibí la salvación. Aquí yo experimenté tantas cosas buenas. Eso es mi Dios. No. En la época de Moisés, en el desierto, cuando levantó la serpiente en una asta, todos los que miraban a la serpiente vivían o morían. Vivían. En aquel momento la serpiente de bronce puesta en una asta, eso era Dios. Ahí estaba el poder de Dios. Ahí estaba la obra de Dios, la manifestación de Dios, ahí estaba. ¿Me hago entender? Pero eso fue ahí nomás, ahí, en ese momento. Entonces, a partir de ese momento, la serpiente es de Dios. La serpiente, Dios trabaja a través de serpiente. No, en ese momento sí, ahí fue. ¿Me hago entender? Pero desde ese momento pasando año y año,
Muchos se quedaron con esa serpiente, adorándole, considerándole como su Dios, su ídolo. Así le adoraban. Nuestra serpiente, aquí está nuestro Dios. Eso ya no es Dios. Eso no es la guía de Dios. Es un pedazo de bronce nomás. ¿Me explico? La guía del Espíritu Santo se mueve, se cambia, se modifica también. Cuando recién apareció IYF, nadie pensaba en el campamento mundial ni en organizar actividades. Pero un día Dios tocó el corazón del pastor Osupak para predicar el Evangelio a los jóvenes. Eso tampoco era su plan ni era su idea, sino a través de un muchacho, Andy se llama. Viendo el cambio de él, surgió, así llegaron los jóvenes. Entonces Pastor Osupak pensó, estos jóvenes que son descendientes de Corea, pero ellos no conocen nada de Corea. Él quería predicarle el Evangelio. Claro, él ¿qué quiere? Pastor Osupak, a cualquier persona quiere abrir la Biblia, predicar el Evangelio. Pero mientras que está cerrado con el corazón cerrado así, ¿qué va a poder hacer? Por eso Pastor Osupak hizo un tiempo, durante un mes hizo el paseo, mostrándole el paisaje de Corea, las montañas hermosas, las playas, las comidas, también la música. ¿Los jóvenes les gusta bailar? ¿Sí? ¿Quieren bailar? ¿Quieren bailar? Bueno, vamos a bailar. Pero no algo así desastre, sino seleccionando las danzas presentables, sanas. Así salió Righteous Stars. Así apareció. Todas las danzas de Righteous Stars son creadas por IYF. Por eso es única danza. Es bien diferente el ambiente también. Pero usa la música popular, ¿no? Aunque IYF cambió el ambiente, así seleccionando las músicas y danza, pero había unos cuantos hermanos. La iglesia se corrompió. ¿Cómo en la iglesia puede cantar la canción popular? ¿Cómo en el escenario puede bailar nuestros jóvenes? La iglesia se cambió, se corrompió. Algunos se quedaron así. No. Claro, Pastor Osupak un tiempo estaba con hambre, con el frío, ni siquiera tenía auto, caminando, experimentó mucho la obra de Dios. Entonces, si ahora él anda en su vehículo, entonces se corrompió su vida porque anda en vehículo. Tiene que predicar caminando toda la vida, sudando, sufriendo, con hambre. ¿Eso nomás es la fe? No. En aquella época así dio trabajo en su vida. Entonces, él un tiempo andaba en la bicicleta también, ¿sí? Bicicleta. Pero Dios le mostró otra cosa, le dirigió así. A través de IYF, a través del coro Gracias, Dios trabajó grandemente. Nos está abriendo el camino constantemente. ¿Para qué? Para poder predicar más el Evangelio. Dios así trabaja.
Entonces nosotros no tenemos que quedarnos en un lugar. Aquí yo aprendí la fe, aquí yo experimenté la obra de Dios, eso me gusta, eso me agrada. No. Cada vez nosotros tenemos que dejar nuestros pensamientos. ¿Me hago entender? Tenemos que seguir. Mira, se mueve la nube. Vamos. Hay que agarrar su bebé, hay que agarrar su tienda y todo. Vamos, tiene que marchar, caminar. Aparentemente no se ve nada cómodo ni tranquilo, pero de repente para la nube donde no hay nada. Entonces ahí tiene que acamparse, ahí, porque ese lugar es de descanso. ¿Me hago entender? Dios así trabaja. Lastimosamente muchos cristianos se quedaron en su lugar propio, donde hay algo que le agrada. Ya no quieren avanzar más. No, con eso ya estoy bien, suficiente. No, estoy bien. Así muchos se pierden y se caen también. Cada vez más Dios quiere trabajar grandemente a través de nosotros, a través de nuestra iglesia, a través del Espíritu Santo, a través del Evangelio. Dios quiere trabajar grandemente, pero lastimosamente muchos se quedan nomás ahí. No, ya no quiero saber nada, porque con eso ya basta, ya es suficiente para mí, yo estoy bien. No, están engañados por Satanás. Cuando se movía la columna de nube y del fuego, los sacerdotes tomaban el arca del testimonio, caminaban. Sí. Donde paraba la nube, la columna de nube, ahí otra vez. Yo cuando era joven oraba al Señor porque yo quería ingresar al seminario. Quería entregarme mi vida para vivir por el Evangelio. Pero ingresar al seminario no cualquiera puede ingresar. Por eso yo oraba al Señor. Señor, que me permita para que yo pueda ingresar al seminario. Yo quiero vivir por el Evangelio. Dios tocaba mi corazón. Incluso me daba la palabra también. Me daba testimonio también. Pero yo no quería así buscar por mí mismo. Yo no traté de convencerle a mi pastor, justificándome a mí, sino yo estaba esperando a Dios. Terminé mi servicio militar, ya me quedé libre. Yo estaba esperando. No dije a nadie, pero yo estaba esperando. En Corea, normalmente después del campamento del verano hay convocatoria del seminario. Después del campamento del verano, después del campamento del invierno. Entonces generalmente en el mes febrero, por ahí. Luego en el mes septiembre, por ahí. 2 veces al año hay convocatoria. Yo terminé mi servicio militar en el mes abril. Desde ahí, yo no agarré un trabajo, sino me quedé en la iglesia, trabajando por la iglesia, manejando, haciendo limpieza, predicando también.
llegó el campamento del verano, julio. En un día yo fui con mi pastor a la casa de retiro. En el auto, el pastor me preguntó, hermano Han, después del campamento del verano, ¿qué vas a hacer? Me preguntó. Yo respondí, quiero recibir la guía de la iglesia. Pero mi deseo era, yo esperaba que la iglesia me enviara al seminario, ¿no? Aunque no le decía directamente al pastor. Pero me parecía que el pastor ya lo sabía. Él me preguntó, dime más detalladamente cómo, qué es lo que vas a hacer. Me callé nomás. Yo no pude decirle a mi pastor que me envíe al seminario, por favor, estoy esperando. Eso yo no podía decirle. Como que yo no decía claramente, él me dijo, por si acaso, si tú estás pensando en el seminario, olvídate. Tú no es para el seminario, no. No cualquiera puede entrar en el seminario, no. Olvídate. Luego él me dijo, participa esta semana al campamento, luego, después del campamento del verano, organiza la escuela dominical, digamos, el campamento de niños. Organiza tú con los maestros durante una semana. Después, busca un trabajo, busca una empresa. ¿Saben ustedes qué es lo que yo le respondí al pastor? Sí, pastor. Yo le dije, sí, pastor. Yo no le enfrenté a mi pastor ni discutí tampoco. ¿Por qué? Él es mi pastor, que Dios me puso delante de mí. Él es mi pastor. Si Dios me hubiese mostrado bien claramente la voluntad de Dios, eso me tenía que llegar a través de su siervo, a través de su iglesia. Yo no quería ni podía ignorar la palabra del siervo de Dios. Yo le respondí, sí, pastor, así haré. Pero mi corazón se quedó bastante triste, ¿no? Porque eso no fue por unos días nomás que yo estaba orando, sino desde bachillerato, durante varios años. Eso era el tema pendiente que se quedó en mi corazón. Era mi sueño también. Eso era mi vida. Pero mi pastor me dijo, olvídate, busca un trabajo fijo. Sí, pastor. Pero mi corazón se quedó bastante triste. Luego yo subí al salón principal del campamento de la casa de retiro y me senté en mi asiento. Y en aquel día en mi Biblia yo andaba con esa imagen que ustedes vieron, ¿no? Plastificado, varias hojas del arca del pacto, la imagen del lugar santísimo, del tabernáculo general y el altar de holocausto para predicar el evangelio. En vez de dibujar, durante mucho tiempo yo dibujaba todo para explicar. Después me di cuenta que la imagen era mejor, por eso yo andaba siempre en mi Biblia esa imagen
para demostrar, porque la gente normalmente no sabe muy bien sobre el tabernáculo. Entonces yo demostrando, esto es tabernáculo, así se hace expiación, así yo predicaba. Eso estaba en mi Biblia siempre, y cuando yo me incliné y se cayó unas cuantas fotos desde mi Biblia al suelo. Luego yo agarré y ordené otra vez, yo quería poner así en su lugar otra vez. Pero ahí yo vi la foto del lugar santísimo. Vamos a mirar esa foto otra vez. El lugar santísimo, ¿cómo es? ¿Qué hay en el lugar santísimo? El propiciatorio, el arca del pacto, ¿sí? Pero ustedes no ven algo un poco extraño. Ahí están puestas las dos varas. ¿Lo ven? Yo de repente viendo esa foto, mire el lugar, ¿qué tal? No hay mucho espacio, ¿no? Es un lugar bien estrecho. No sobra mucho espacio después de poner el propiciatorio. Ahí tiene que entrar el sumo sacerdote para hacer su trabajo. Entonces, ¿las varas no molestaría? ¿Qué opinan ustedes? Eso un poco molesta, ¿no? ¿No sería mejor sacar las varas y dejar a un lado? Entonces libremente puede caminar el sumo sacerdote, ahí puede hacer su trabajo. ¿Qué le parece? Luego, cuando se mueve, otra vez puede colocar en su lugar y... ¿Sí o no? Nadie está de acuerdo, parece. Yo pensaba así. Entonces, esta imagen, ¿por qué se quedó así? Creo que los que hicieron esta muestra hicieron conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿acaso la Biblia también mencionó ese punto? Dios ordenó que no sacaran las varas. ¿Será? Yo pensé. Luego empecé a buscar el Éxodo 25. Busquemos otra vez. El Éxodo capítulo 25, versículo 15. Las barras quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Casi me desmayé, ¿no? Mira un poco. Dios ordenó hasta ese detalle. Dios ordenó que no se quitarán de ella. Wow. Ahí yo pude ver el corazón de Dios. Eso es el corazón de Dios. Ahí yo me quedé tranquilo. Ahí ya me tranquilicé. Con el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ordenó así? No se quitarán de ella. Vamos a pensar un poco. Cuando se mueve la columna de nube, inmediatamente hay que doblar las telas y columnas sacando así, y hay que alzar el arca. El arca del pacto tiene que avanzar más adelante. Eso es el primer paso de los sacerdotes. ¿Me hago entender? Después sigue lo demás. ¿Cuál sería más rápido? Cuando toca la trompeta. ¿Dónde están las varas? Ahí está. Vamos a colocar. Luego, ahí está. Eso es número 1. Es opción A. Opción B. Viene. Ahí está. Camina. ¿Cuál sería más rápido? Opción B. Por lo menos unos segundos más rápido.
Para colocar en su lugar, ¿cuánto tiempo va a demorar? ¿Una hora? ¿Demoraría? No creo. Vamos a probar. Agarra y uno mete otro sacerdote agarra otro, mete otro. Creo que 3 segundos, 3, 4, tal vez 5. Creo que en 5 segundos ya se puede solucionar. La diferencia, más o menos 5 segundos por ahí. Pero Dios que dice, no se quitarán de ella. Dios, ni siquiera que se quede 5 segundos más en ese lugar. Dios no quiere que el pueblo de Israel que demore 5 segundos más, ni siquiera. Si no, al moverse ya, alza, avanza, al momento. Si para, ahí deja. Cuando se mueve la columna de nube, los sacerdotes tienen que agarrar el arca, alzar y caminar. Al momento. Sí. Eso es el corazón de Dios. Por eso yo me tranquilicé. Dios me había dado la palabra. Dios había tocado mi corazón. Yo no pude ignorar ignorar eso. No pude eso invalidar. Yo creí que eso también era la guía de Dios. Dios me tocó mi corazón, me dio la palabra, me dio testimonio y trabajo en mi vida. Sí. Eso también era de Dios. Ahora, lo que dice mi pastor, ¿también es de Dios? Sí. ¿Cuál es más nuevo? ¿Cuál es la guía de ahora? Lo que dice ahora mi pastor a mí. ¿Me hago entender? Por eso yo dejé a un lado lo que Dios me dijo a mí. Lo que yo experimenté, yo dejé a un lado. Acepté. Sí, pastor. Sí, Señor. Eso es la guía. Ahí me quedé tranquilo. Así terminó el campamento del verano, terminó el campamento de niños también. En ese momento el pastor me dijo, oye hermano Han, aún no fuiste a China por el viaje misionero, ¿verdad? Aún no, pastor. Bueno, si tú agarras un trabajo fijo, ya no vas a poder no será fácil para conseguir las vacaciones para viajar hasta China. Porque en aquel momento recién nuestra misión empezó a enviar los misioneros como el apoyo. Hasta los hermanos viajaban a China durante por lo menos 15 días, un mes, tomando vacaciones, visitando a cada pueblo, predicaba el Evangelio. Pero aún yo no pude. Por eso él me dijo, bueno, antes de encontrar un trabajo fijo, busca un trabajo provisorio y gana un poco el viático y anda a China cuando haya convocatoria. Luego, después de regresar de China, buscará otro trabajo fijo. Bueno, pastor. Por eso una semana por ahí yo estaba trabajando en una construcción, en una fábrica, en la construcción, como obrero diario, jornalero, ¿no? Y en esa semana era ya la clausura de la convocatoria. En esa semana, el sábado, la convocatoria era para el sábado. Pero yo ya dejé a un lado. El viernes, un día antes de la clausura de la convocatoria, el pastor me llama. En esa noche yo estuve en la iglesia por la reunión de oración. Y participé y terminó la reunión, luego yo me despedí de él y regresé a mi casa. Ya me acosté. Pero él me llamó a mí. Hermano Han,
¿Podría venir a la iglesia ahora? No me...